El supuesto básico de la visión clásica es que las emociones son innatas y universales. En cambio, las emociones no son innatas. Esta cita está extraída del libro La vida secreta del cerebro, cómo se construyen las emociones, escrito por Lisa Feldman Barrett, investigadora neurocientífica de la Universidad de Northeastern, en Boston. Gracias a sus investigaciones y las de su equipo expuestas en su libro, Lisa afirma que las emociones no son innatas, son adquiridas. Se construyen con el transcurso del tiempo desde el nacimiento. Afirma que las emociones no son universales, varían de una cultura a otra, y pone diversos ejemplos de culturas y etnias diferentes en las que ciertas emociones que ellos tienen, nosotros no las tenemos, y viceversa. Afirma que las emociones surgen de la activación de las neuronas, pero no hay neuronas específicas dedicadas exclusivamente a las emociones. Una emoción concreta no activa las mismas zonas específicas del cerebro por igual en todas las personas, sino que varía en cada uno de nosotras. Por ejemplo, se puede sentir miedo sin que se active la famosa amígdala, la cual, a su vez, se activa para otras funciones como puede ser el aprendizaje de algo nuevo. Concluye que la variación es la norma. Por lo tanto, las emociones no son universales, varían de una cultura a otra. El entorno en el que crecemos es fundamental para la construcción de las emociones. Os recomiendo el libro por su seriedad y veracidad sobre los estudios realizados que inducen a sus conclusiones, especialmente por las novedades que aporta en un tema que en los últimos años ha estado tan de moda. Se ha dicho tantas cosas al respecto, sin aportar pruebas suficientes contrastadas que el rigor científico requiere. También es recomendable por la vinculación científica y biológica que tiene el sistema neuromotor con las emociones y los afectos. Ya hablaremos de ello en próximas entregas del método Feldenkrais. Bienvenida, bienvenido a esta nueva clase de toma de conciencia a través del movimiento del método Feldenkrais. Mi nombre es Juan Rivas Bedmar. Soy educador social y del método Feldenkrais. Hace 30 años que practico este método y 25 que me dedico profesionalmente. Mi formación de Feldenkrais fue con Dennis Leary en San Rafael, California. Lo que hacemos con estas clases es combinar movimiento con atención. Y esto es lo que produce la toma de conciencia. Durante las clases no te esfuerces, date tiempo. Los beneficios de Feldenkrais no son inmediatos. Lo mejor suele manifestarse poco a poco y con el tiempo. En esta clase vamos a aprender sobre la conexión entre el movimiento de la pelvis y los de la cabeza, el cuello y maxilar. La relación entre el maxilar con el cuello y la pelvis es a veces sutil, pero fácil de percibir en el transcurso de esta clase. Acuéstate en el suelo sobre una superficie blanda.
Nota tu contacto con el suelo. Las sensaciones que te produce este contacto con el suelo. Algunas partes tocan en el suelo claramente. Otras no tienen este contacto con el suelo tan claro. Algunas no tocan en absoluto. Se trata de una huella digital o corporal muy personal que dejas marcada en el suelo. Nota el contacto del final de la columna, el coxis y el sacro, y viaja con tu atención hacia arriba siguiendo tu columna, vértebra a vértebra. Quizás puedas sentirla o simplemente imaginarla. ¿Qué vértebra toca el suelo y cuál no? Una a una. Tu intención es sentir cada una. Nuestra columna vertebral, afortunadamente, no es un palo recto ni tieso, sino que tiene un diseño dinámico y flexible. En un movimiento muy pequeño, lleva tu barbilla hacia abajo, hacia el pecho, el esternón. No levantas la cabeza del suelo. La cabeza se desliza muy ligeramente por el suelo cuando mueves la barbilla acercándola al pecho. Realmente es un movimiento muy pequeño y, como siempre, agradable. Movimiento apenas visible si alguien te mira. Barbilla hacia abajo y despacio vuelve al punto de inicio. Permite que la respiración sea libre y fácil durante el movimiento de la barbilla. Cuando la barbilla va hacia abajo, puedes notar un cambio en el apoyo posterior de la cabeza en el suelo. La parte posterior de la cabeza se mueve ligeramente sobre el suelo. Nota en qué parte del cuerpo puedes reducir la tensión o el esfuerzo. ¿En las piernas? ¿Abdomen? ¿Dónde percibes un esfuerzo innecesario para lo que estás haciendo? Con la repetición, el movimiento empieza a ser un poco más fácil, más suave. Recuerda, es un movimiento muy pequeño. A más pequeño y fácil es el movimiento, las mejoras potenciales que sentirás aumentan. Observa si a raíz de este pequeño movimiento pasa alguna cosa en tu contacto con el suelo. Quizás algunas partes de la columna se acercan al suelo espontáneamente. Descansa un momento. Dobla las piernas, deja la planta de los pies en el suelo, a una distancia entre las rodillas, y los pies similar a la distancia entre tus hombros. Vuelve al movimiento de acercar la barbilla al pecho, al esternón, deslizando la parte posterior de la cabeza por el suelo. Y observa si al tener las piernas flexionadas,
este movimiento resulta más fácil. Podría ser porque la pelvis y las caderas ahora están más libres. ¿Retienes la respiración? ¿Exhalas cuando la barbilla se acerca al pecho? ¿Qué pasa en el pecho cuando llevas el mentón, la barbilla hacia abajo? ¿Se aplana el pecho y se mueve hacia abajo? ¿O se expande y aumenta su volumen? Descansa un momento. Puedes estirar las piernas si quieres. Dobla las piernas de nuevo, como antes. Ahora, mueve la barbilla y la cabeza en la dirección opuesta. Mueve la barbilla de manera que ahora la alejas del pecho. Antes la acercabas. Ahora la alejas. Movimiento pequeño. Apenas unos milímetros. Lo suficiente para percibirlo. Siente el deslizamiento detrás de la cabeza sobre el suelo. Agradable. El mentón vuelve al punto de inicio y vuelves a iniciar el movimiento. Ir y volver. Ahora da la sensación que abres la garganta, mientras que anteriormente la cerrabas. No es el ejercicio en sí lo importante, sino la calidad del movimiento. La combinación del movimiento y atención define la calidad. Sin pretensiones, sin competir contigo misma. No lo hagas bien. Hazlo atentamente y con el menor esfuerzo que te sea posible. Con una atención sin ruido mental o neuronal. ¿Este movimiento es más fácil o difícil que el anterior? ¿Más agradable o desagradable? ¿En qué parte del cuerpo sientes el movimiento? ¿En el cuello? ¿Notas el movimiento entre los omóplatos, entre las escápulas? ¿Se mueve la zona lumbar cuando llevas el mentón hacia arriba? ¿En qué parte del cuerpo puedes reducir el esfuerzo? ¿Haces algún esfuerzo innecesario en el maxilar y en la lengua? Descansa un momento. Prepárate para hacer un movimiento muy pequeño de la cabeza hacia abajo y hacia arriba.
desplazando la barbilla hacia abajo y hacia arriba, acercándola al pecho y alejándola del pecho. Ahora juntamos los dos movimientos que has hecho anteriormente, tan despacio como antes. La efectividad de la clase no consiste en cuántos movimientos haces. Unos pocos movimientos suelen ser más efectivos. Mientras haces el movimiento despacio, observa si puedes sentir alguna cosa en el maxilar. ¿Sientes alguna diferencia en tu sensación del maxilar cuando llevas la cabeza hacia arriba y cuando la llevas hacia abajo? ¿Sientes si la boca se abre ligeramente cuando alejas la barbilla del esternón? ¿Se cierra cuando llevas el mentón hacia el esternón? Si se abre y se cierra la boca con el movimiento de la cabeza, es como consecuencia del movimiento de la cabeza, no voluntariamente. Es un movimiento de la boca muy pequeño. Los labios apenas se separan cuando la cabeza va hacia atrás y se juntan cuando se mueve hacia abajo. Ahora, cuando la cabeza va hacia arriba, abre la boca intencionalmente un poco. Y cuando la mueves hacia abajo, cierra la boca suavemente. El movimiento de abrir y cerrar la boca acompaña al movimiento de la cabeza. ¿Sientes algún movimiento en el pecho, en la pelvis? ¿Sientes movimiento en la columna? Descansa un momento. Puedes estirar las piernas si quieres. Flexiona las piernas, planta de los pies en el suelo. Haz un pequeño movimiento de la pelvis de manera que sientes que la zona lumbar se acerca un poco al suelo. No levantes la pelvis del suelo. Es solo una pequeña inclinación que te permite aplanar al suelo la curva lumbar. Es un movimiento muy pequeño de la pelvis en dirección a la cabeza que te permite acercar la zona lumbar al suelo. Y luego deja que la pelvis vuelva al lugar de inicio. Haz este movimiento varias veces. Es un movimiento muy pequeño, sin necesidad de activar los músculos abdominales. ¿Dónde puedes disminuir el esfuerzo? ¿Cómo puedes hacer el movimiento más sencillo, más fácil? Son movimientos para aprender, no para ejercitar musculatura. Cuando la zona lumbar se acerca al suelo,
¿Qué pasa con el maxilar y la boca? Cuando se acerca la zona lumbar al suelo, ¿se abre ligeramente la boca? ¿Se separan los labios? Movimiento cómodo. Descansa un momento. Nota si sientes algo diferente en la forma que la zona inferior de la columna contacta con el suelo. Con las piernas dobladas, haz un movimiento muy pequeño de la pelvis, inclinándola en la dirección opuesta a como lo has hecho anteriormente. Ahora acentúas la curva lumbar. La zona lumbar la separas del suelo de forma voluntaria. Ahora inclinas la pelvis como si la alejaras del abdomen de manera que la parte inferior de la columna la separas del suelo y el coxis se apoya más en el suelo. Y vuelves al punto neutro, al punto de inicio. Suave y agradable. Apenas perceptible. Aumentas el arco de la zona lumbar un poco. Haz solo lo que sea fácil. Un movimiento pequeño, casi intencional. Cada vez que lo haces, se convierte en un movimiento más fácil. Disminuye el esfuerzo en cada intento. Tanto cuando vas como cuando vuelves. Quizás te vayas sintiendo mejor al hacerlo. Ahora junta ambos movimientos. Aplanas la pelvis y la zona lumbar al suelo y se separan ligeramente. La pelvis hacia arriba y hacia abajo, como una mecedora. La pelvis bascula. Vértebras lumbares se separan y se aplanan en el suelo. Alternas ambos movimientos. Movimiento basculante, oscilante. Descansa un momento. Dobla las piernas. Despacio empieza a mover la cabeza como antes, acercando la barbilla al pecho y alejándola. Despacio. Ahora incluyes el movimiento de la pelvis. Ambos juntos. Cabeza y pelvis. Cuando la barbilla se aleja del pecho,
La zona lumbar se separa del suelo. Y cuando la cabeza va hacia abajo, la zona lumbar va hacia el suelo. Se aplana. Muy despacio. La cabeza hacia arriba, la pelvis se aleja del suelo. La cabeza hacia abajo, la pelvis, la cintura lumbar se acerca al suelo. Disminuye la tensión de la cara y de la boca. Se va convirtiendo en placentero, fácil. Ahora, cuando la cabeza se desliza hacia atrás, abre la boca ligeramente. Se separan los labios. La pelvis sigue acompañando este movimiento. A este mismo movimiento que estás haciendo, cuando abras la boca, lleva fuera la lengua muy ligeramente. Movimiento pequeño. Añades el movimiento de la lengua. Sencillamente. Coordinas la pelvis, cabeza, boca, lengua. Por supuesto, cuando vas en sentido contrario, cuando aplanas la cintura en el suelo y la cabeza va hacia abajo, la boca se cierra suavemente mientras la lengua vuelve al interior de la boca. Quizás el movimiento de la pelvis va siendo más natural, gradualmente. Descansa. ¿Cómo sientes tu pelvis, cuello, cara, boca, lengua? ¿Notas alguna diferencia en cómo la zona lumbar descansa en el suelo? ¿En la sensación de la boca? Continúa haciendo el movimiento anterior. Es decir, deslizas por el suelo la cabeza hacia arriba, inclinas la pelvis para acentuar la curva lumbar y cuando deslizas la cabeza hacia abajo, inclinas la pelvis para acercar la zona lumbar al suelo. Ahora, en lugar de abrir la boca cuando llevas la cabeza hacia atrás, ábrela cuando llevas la cabeza y la barbilla hacia abajo y sacas la lengua hacia el exterior. Observa y siente lo que haces. Tu movimiento. Quizás tienes que hacer el movimiento de la cabeza hacia abajo más pequeño
para poder abrir la boca y sacar fuera la lengua. Es decir, el mentón no se acerca tanto al pecho. Muy bien. Ahora vuelve a hacerlo de la otra forma. Cuando la cabeza va hacia atrás, abres suavemente la boca y sacas la lengua y viceversa. Esta es la forma fácil. Quizás todo va más fluido, más natural, por decirlo de algún modo. Por favor, descansa, estira las piernas. Quizás la idea de la flexibilidad del maxilar conectado con el movimiento de la cabeza y la pelvis sea nueva para ti. Nota la sensación, la suavidad de la boca por dentro y por fuera. Rueda, gira hacia un lado y siéntate. Date tiempo para sentarte. ¿Qué sientes en la pelvis? En el maxilar. Sentada, mueve ligeramente la cabeza hacia arriba y abajo. ¿Qué sensación tienes? Quizás al mover la cabeza se mueve la pelvis espontáneamente también. Levántate de pie. Camina por tu sala, tu habitación. Nota las diferencias en el porte de la cabeza, la pelvis, el maxilar, la ligereza en las piernas. Hasta aquí la clase de hoy. Puedes hacerme cualquier consulta relativa a la lección que acabas de practicar. Cualquier duda será bienvenida y responderé en un plazo razonable. Envíame un correo electrónico con tus aportaciones. Siempre son valiosas y yo aprendo de ellas. En la pantalla tienes mi correo electrónico. Te recuerdo que no solo te vas a sentir mejor físicamente con la práctica de este método y de esta clase, sino que tu estado de ánimo también va a mejorar, como el descanso, la disminución del estrés, el desarrollo de tus habilidades personales y profesionales y otros aspectos de tu día a día. Te sugiero que repitas la clase de hoy varias veces. De este modo consolidas y refuerzas los cambios y las mejoras que producen, para que se integren en tu dinámica cotidiana, en nuestro cerebro,
que quiere decir en nosotros. Con la repetición, las conexiones neuronales del aprendizaje se refuerzan y consigues que formen parte de ti. Si estás cerca del área de Barcelona o Sitges, puedes solicitarme alguna sesión individual de integración funcional del método Feldenkrais por correo electrónico. Para saber más sobre mi trabajo en Feldenkrais, te invito encarecidamente a que visites mi página web con calma y la explores. También puedes visitar los talleres que voy a llevar a cabo. La página web ahora también en pantalla. Si te ha gustado la clase, no olvides de clicar el like e incluso suscribirte a este canal. Te invito a que la compartas con quien te parezca que le puede ayudar. Te agradezco de corazón tu atención y tu interés. Hasta pronto.